Capítulo 12. Desarrollo de la personalidad, del libro Psicología del Desarrollo Niñez, escrito por Ana Faz en colaboración. En realidad, el título de este capítulo es Desarrollo socioemocional y afectivo, y es la segunda parte del capítulo 7. Vamos a ver las teorías del desarrollo de la personalidad de Freud, Erikson y Henry Wallach, y también conceptos como autoestima o autoconocimiento. Desarrollo de la personalidad, la teoría de Freud. Freud divide el ciclo vital en etapas, donde según él es posible diferenciar características del niño que son las que cocinan su personalidad. Separa la infancia en dos etapas, los años preescolares con la fase anal y la fase fálica, y los años escolares con la fase o periodo de latencia. Los años preescolares. Para Freud, el desarrollo de la personalidad está ligado al curso de las pulsiones sexuales en una sucesión de estadios que se integran y coexisten, donde combaten las pulsiones libidinales, las expectativas y las normas sociales. De la resolución de estos conflictos surgen los rasgos de la personalidad. La fase anal, 2 a 3 años. Alrededor de los 2 años, el niño ha desarrollado su yo y es capaz de controlar su cuerpo y los esfínteres, adquiriendo autonomía, y su zona erógena es el ano. Freud dice que la expulsión o retención de excrementos produce emociones contradictorias. Con la expulsión de heces pretende recompensar a su madre, como si fuese un regalo, y en el acto de retención expresa su desacuerdo con ella. Además, el niño puede sentirse orgulloso por sus creaciones. No obstante, las heces cobran una carga agresiva, como objeto de descarga de sus desilusiones y frustraciones. Es un momento de ambivalencia, amor-odio. La fase fálica, de los 3 a los 6 años. La zona erógena que predomina son los genitales externos y su descubrimiento provoca angustia y miedo. En esta etapa, Freud dice que el niño atraviesa el complejo de Edipo. Hacia el tercer año, surgen las pulsiones sexuales de carácter genital y el niño erotiza el vínculo con su madre. ¿Por qué? Pues porque ella es quien satisface sus necesidades. Estos deseos son de naturaleza incestuosa y el sepultamiento del complejo de Edipo es posible mediante la prohibición del incesto y la instalación del superyo. El deseo por el progenitor del sexo opuesto y la rivalización con el progenitor del mismo sexo es característica del complejo de Edipo, donde además se da el complejo de castración, que es el reconocimiento de las diferencias anatómicas entre varones y mujeres. En la niña, al saberse castrada, se aleja de la madre por un resentimiento al no satisfacer sus necesidades eróticas, volcando su pulsión hacia el padre. En el libro solo se habla del complejo de Edipo de castración como fenómeno que le ocurre solo a las niñas, pero no es así. Dejo un enlace en la descripción para indagar más sobre el tema. Hacia los 6 años comienza la etapa escolar, y Freud encierra entre los 6 y 12 años la fase o periodo de latencia. Aquí se adormece la turbulencia afectiva y el complejo de Edipo se derrumba ante la represión. Al decaer las pulsiones sexuales y el ocultamiento de aquellas que permanecen, el niño vuelca sus intereses hacia el deseo de aprender, para integrarse en ámbitos sociales. Se puede decir que el niño no suprime o adormece sus pulsiones sexuales, sino que las reorienta. La teoría de Erik Erikson. Al igual que casi todas las teorías, divide el ciclo vital de la infancia en etapas. Ahora es el momento de la etapa preescolar y la escolar. En el capítulo 7 vimos la etapa confianza versus desconfianza básica. Ahora veremos las siguientes. Estadio 2. Autonomía versus vergüenza-duda. Entre los 2 y 3 años, el niño evoluciona en relación a su maduración, el control muscular y el uso del lenguaje, donde a partir de aprendizaje se produce el desarrollo de la autonomía que le permite explorar el mundo y desarrollar una conducta propia, reconociendo lo que es capaz de hacer por sí mismo. Al mismo tiempo, se observa cierta ambivalencia en su comportamiento, docilidad y oposición. Para el desarrollo de la autonomía es importante el papel de los padres, haciéndolo sentir aceptado para que afiance su conducta autónoma. El exceso de autoconfianza y la pérdida de autocontrol generan en el niño el sentimiento de vergüenza o duda, y es el momento justo donde debieran recibir orientación para que resuelva positivamente el conflicto autonomía versus vergüenza-duda, de la cual se desprende la voluntad de aprender, discernir y decidir en términos de autonomía física, cognitiva y afectiva.
De aquí se deriva la frase «yo soy lo que puedo querer libremente». En contraposición, los padres demasiado sobreprotectores o que no dejan a sus hijos ser independientes generan en él el sentimiento de que son incapaces y pronto dejarán de emprender acciones por sí mismos. Dice Erikson que en dosis justas la vergüenza duda está bien, si no generaría en el niño la impulsividad, pero en excesivas dosis generaría compulsividad. Por ende, los padres deberían dejar que tengan sus propias experiencias, sirviendo de andamiaje para algunas situaciones en las que requiera realmente ayuda, para que el niño desarrolle la virtud de la voluntad. Estadio 3. Iniciativa versus culpa. Entre los 3 y 6 años, la autonomía ganada en la etapa anterior conduce al niño a experimentar nuevas capacidades y destrezas, por la cual los padres deben animar a sus hijos a que lleven a cabo sus ideas por sí mismos. La virtud que se desprende de que el niño pueda seguir desarrollando su autonomía es el propósito, y el lema es «Yo soy lo que puedo imaginar que seré». Demasiada iniciativa y muy poca culpa significa una tendencia maladaptativa que Erikson llama crueldad, donde no se toma en cuenta a quién se perjudica para lograr sus objetivos. O, por el contrario, la culpa exagerada genera inhibición. La crisis de iniciativa versus culpa es el conflicto entre el impulso por hacer y el deseo de aprobación versus el remordimiento por sus equivocaciones. Estadio 4. Laboriosidad versus inferioridad. Entre los 6 y 12 años, el niño entra en la edad escolar, donde recibe instrucción sistémica y adoctrinamiento. Bueno, la aceptación del medio como la familia y los miembros de la escuela animan al niño a emprender por sí mismo y descubrir placer en realizar un plan y ejecutarlo, lo que llama Erikson industriosidad o laboriosidad. Por el contrario, podría desarrollar sentimientos de inferioridad si cree que el éxito se logra en virtud de quién es, en vez de lo que es capaz de hacer. Además de lo expuesto, dice Erikson que demasiada actitud laboriosa tiende a la virtuosidad dirigida, que generalmente se da cuando padres impulsan a sus hijos a un área de competencia específica, con sobreexigencias en su rendimiento, sin permitir que desarrollen sus propios intereses. Por otro lado, cuando el éxito no se logra y la tolerancia al fracaso es baja, el niño no volverá a intentar la tarea, perdiendo confianza en sus capacidades. La resolución positiva de esta dinámica es la virtud de la competencia y puede expresarse en la frase «yo soy lo que puedo aprender para realizar un trabajo». El enfoque biopsicosocial, Henry Wallon y la etapa del personalismo. Desde el punto de vista psicogenético, donde el desarrollo se asienta en bases orgánicas, como postuló Piaget con el concepto de esquema, Wallon propone que el factor más importante en el desarrollo de la personalidad es la interacción social, gracias a la emoción, el otro, el medio y el movimiento, para que el niño pase de ser puramente biológico a ser biosocial. La etapa preescolar la llama del personalismo y la etapa escolar del pensamiento categorial. La etapa del personalismo, que dura entre los 3 a los 5 o 6 años, tiene para Wallon 3 subetapas. 1. Fase de oposición e inhibición o cabezonería. En torno a los 3 años, el niño afirma su yo oponiéndose a los demás, donde sus deseos necesitan ser reafirmados y utiliza la oposición y la rebeldía que llegan a él por sentimientos de frustración al no haber desarrollado todavía una suficiente tolerancia, autocontrol, movimientos de su cuerpo y del lenguaje. 2. Periodo de gracia. En torno a los 4 años, dice Wallon, el niño se da cuenta que su comportamiento anterior aleja a las personas y debe buscar otra estrategia para sentirse aceptado. Para esto, el niño utiliza sus destrezas para agradar, también imita. 3. Periodo de la imitación y la representación de roles. En torno a los 5 años, la imitación sucede a la exhibición, donde adopta rasgos de personas que le gustan, produciendo así un proceso de identificación. Esta imitación es un papel, un rol, y no solo de personas, sino también de objetos, de modo que el infante objetiviza mejor el mundo exterior. En los años escolares, periodo del pensamiento categorial, entre los 6 y 12 años, la función dominante de este estadio está asociada con el conocimiento y la conquista del mundo que le rodea. Los dos grandes logros son la identificación de objetos y el poder explicar la existencia de ellos por medio de relaciones de espacio, tiempo y causalidad.
La etapa del pensamiento categorial comprende dos subetapas. 1. Subestadio del pensamiento sincrético. Entre los 6 a 9 años existe un pensamiento global, impreciso, donde se mezcla lo subjetivo con lo objetivo. Por ejemplo, el niño podría asociar la noche con un vampiro o el sol con una playa. Y 2. Subestadio del pensamiento categorial. Entre los 9 a 11 o 12 años, el niño comienza a ser capaz de agrupar los objetos en categorías, pasando de una situación de definición a una de clasificación. El conocimiento de sí mismo, autoconcepto y autoestima. El contexto social, la familia y el desarrollo cognitivo del niño son los pilares por los cuales él elaborará un autoconcepto de sí mismo, y esto se verá reflejado en su comportamiento. El conocimiento de sí mismo son las creencias que el niño tiene de sí, donde se diferencia el autoconcepto, que hace referencia a las características o atributos que usamos para describirnos, y la autoestima, que es la valoración que hacemos sobre nuestro autoconcepto. Como vemos, la autoestima está en relación con el autoconcepto y es la actitud positiva o negativa hacia el sí mismo. Autoconcepto en años preescolares. Como vimos recién, el autoconcepto se entiende como una construcción de lo que el sujeto percibe y valora de sí mismo, resultado de diversas experiencias, comprendiendo dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales. Durante el periodo preescolar, los niños construyen lo que se conoce como identidad existencial, es decir, la conciencia de la existencia de sí mismo como independiente de otros. William Calles Estes plantea la existencia de dos tipos básicos de distinciones: el yo-otros, que es el descubrimiento de las fronteras de lo que uno experimenta como sí mismo y lo que experimenta como un otro, y el yo-mí, que es la previsión simultánea de cómo serán vistas mis acciones para los demás. En su autoconcepto, los niños tienen una tendencia a describirse con atributos externos, globales y vagos, a concebir las relaciones sociales como simples conexiones entre personas, por ejemplo, según la actividad que realiza. Autoconcepto en los años escolares. Aquí ocurre, obviamente, un proceso de complejización. Las tendencias cambian. Entre los 6 y 7 años, los niños pueden hacer descripciones más finas de sí mismo, utilizando comparaciones, contrastes, donde se evidencia la vertiente social del autoconcepto, apareciendo el yo como espejo. Podemos ver cambios de lo simple y global hasta lo diferenciado y articulado, de lo concreto a lo abstracto, del yo público o externo al yo privado o interno. Autoestima. La autoestima es la dimensión evaluativa del autoconcepto. En los años preescolares, la metáfora el yo como espejo hace referencia también en que para que un niño se valore, las personas que lo rodean tienen que valorarlo también. Se puede hacer por medio de la demostración de afecto, el establecimiento de límites claros, recursos disciplinarios no coercitivos como la retirada de privilegios y también la estimulación a que el niño exprese sus emociones. La autoestima es multidimensional, puede ser con respecto a su físico, a la competencia académica, a la aceptación que recibe, etc. Durante los años escolares, las competencias académicas toman más relevancia en la apreciación de la autoestima. Además, alrededor de los 7 u 8 años, el grupo de pares se convierte en una fuente de comparación constante. Los estilos atribucionales que el niño tenga de sí mismo dependen de sus éxitos y fracasos, y en torno a ellos se desprenden dos conceptos en la definición de los estilos atribucionales. Por un lado, con percepción de control y competencia, donde los niños asocian sus éxitos y sus capacidades y sus fracasos a factores externos que no pueden controlar, en consecuencia, desarrollan tales expectativas y adoptan actitudes entusiastas. En el otro extremo, tenemos el estilo atribucional sin control sobre el aprendizaje, donde el niño relaciona solo sus fracasos a sus capacidades, donde la percepción y pérdida de control sobre el propio aprendizaje, unida al sentimiento de incompetencia, mantiene a los niños en un círculo de autoestima negativa. Desarrollo de los roles de género. Los investigadores sociales
distinguen las diferencias sexuales entre hombres y mujeres y diferencias de género, que son aquellas impuestas por la cultura. El proceso por el cual los niños incorporan a su identidad una identificación sexual o de género se la conoce como tipificación de género. Para comprender este proceso, los investigadores se enfocan en la identidad de género, los estereotipos de los roles de género y el desarrollo de patrones de comportamiento tipificado. Desarrollo del concepto de género. Los bebés de 6 meses ya pueden diferenciar por la voz el habla masculina o femenina, y al año pueden diferenciar visualmente hombres de mujeres. Entre los 2 y 3 años, al incorporar el lenguaje y palabras como mami o papi, pueden denominarse de forma precisa al sexo que pertenecen. Desarrollo de estereotipos de género. El que los niños y niñas jueguen a diferentes juegos demuestra la adquisición de los estereotipos de género, y esto comienza en etapas tempranas donde se percatan de sus identidades como niños o niñas. Ya en la etapa escolar, ellos son capaces de distinguir entre categorías de género, teniendo en cuenta sus dimensiones psicológicas. Desarrollo del comportamiento tipificado por el género. En las preferencias por juguetes o actividades confluyen dos fenómenos. 1. Segregación de género. Es la tendencia de los niños de asociarse con compañeros de juego del mismo sexo, donde se observan límites claros, evitando asociarse con pares del sexo opuesto. Y 2. Diferencias sexuales en el comportamiento tipificado por el género. En la etapa escolar, tanto los niños como las niñas son más conscientes sobre los comportamientos que exige la cultura para su sexo. Bueno, terminamos el capítulo número 12, Desarrollo de la personalidad, del libro Psicología del Desarrollo Niñez, escrito por ANAFAS en colaboración. Como siempre, el resumen en la descripción. Adiós.